Solemos oír que la comedia es subjetiva. ¿En verdad siempre es así o existirá algún método para saber qué comediante es mejor que otro? Entendiendo la efectividad como la capacidad de hacer reír al público, ¿quién es más efectivo? Más allá de los gustos personales en el humor, ¿podemos medir el desempeño de quienes hacen comedia? Si eres comediante o te interesa saber qué tan efectivo puede ser tu comediante favorito, acompáñame en este video donde junto a un matemático te mostraremos una metodología para medir quién es quién en los escenarios. La película del 2011, El Juego de la Fortuna, nos presenta la historia de Billy Beane, un gerente del equipo de béisbol Los Atléticos de Oakland. Este señor, interpretado por Brad Pitt, intenta volver competitivo a su equipo después de la salida de sus mejores jugadores y con muy poco presupuesto para renovar su plantilla. Desesperado por encontrar una solución a su problema, contrata a un economista llamado Peter Brand, quien le propone usar un nuevo sistema de contratación basado en la sabermetría, es decir, la información estadística del desempeño de cada jugador en cada juego. Esto no era nuevo en el béisbol, pues la sabermetría ya se usaba al menos en los años 50. El giro que aportaron estos dos fue usar la data de forma cuantitativa según las necesidades específicas que requerían los Atléticos de Oakland en ese momento. Es así que Peter Brand crea el algoritmo que ofrece un valor de efectividad según su posición de juego, dejando de lado los defectos por los cuales otros equipos no les prestan atención a estos jugadores y formando una plantilla barata pero eficaz. Los Atléticos de Oakland mejoraron muchísimo en las grandes ligas, logrando rachas históricas. Este método escaló incluso en las contrataciones de otros deportes como el fútbol o el básquetbol. Y te la cuento porque solemos pensar que un método parecido a esto sería imposible de aplicarlo en la expresión artística. Pero eso no es verdad, al menos no en la comedia stand-up. Vamos a partir de que en los deportes lo que todos buscan es ganar. No importa el formato de competición. Toda la data obtenida en el desempeño de ese deporte se analiza cuantitativamente según las necesidades del equipo o deportista, para generar más anotaciones, carreras, goles y también evitar que el rival los haga para ganar juegos y elevar puntuaciones en torneos. Partiendo de la suposición de que el objetivo del comediante de stand-up es hacer reír, entonces obtener risas más fuertes y contundentes podríamos equipararlo a hacer anotaciones o puntos en un esquema deportivo. Claro, hacer reír mediante su acto, no es que el comediante se baje a hacerle cosquillas a la gente. Pero antes de que me lo digas, sí, hacer reír no es como encestar una canasta. Además, un show de comedia no suele estar regido por reglas precisas de ejecución o encasillado a un esquema de puntuación, aunque sí hay torneos de comedia. El statu quo es simplemente mantener entretenida a una audiencia. Pero sí te digo, siempre existe una competencia a discreción entre los comediantes. No importa cuán humildes sean estos, todos buscan hacer reír más que el otro. O sea, como decimos en México, siempre se están midiendo el chile. Dejando claro este paralelismo, ahora vamos a intentar entender qué es la risa. Ese objetivo que todos buscan en esta competencia. La risa es una respuesta psicofisiológica compleja, caracterizada por la contracción rítmica de los músculos faciales y respiratorios, que se desencadena generalmente por estímulos humorísticos o sociales cuando entendemos algo como incongruencia, ruptura o intercambio de significados, y está medida por la activación de áreas cerebrales como el sistema límbico o la corteza prefrontal. Este mecanismo es tan complejo que podríamos seguir teorizándolo y no terminaría este video, pero usaré esta definición para fines prácticos al explicar la complejidad de las variantes que implica hacer reír y medir cuánto alguien puede hacer reír al otro. Medir la capacidad de hacer reír no es algo nuevo. Prácticamente desde que se inventó el modelo de industria de entretenimiento siempre se ha medido el desempeño de los comediantes. Primero de formas muy subjetivas y luego con mecanismos más técnicos. Pero en el específico caso de los productores, el tema de poder controlar las risas era muy importante para poder posicionar sus productos. Existe, por ejemplo, una regla que está implícita en los contenidos de la televisión americana. Esta dice que debe de haber una risa cada 30 segundos en un contenido de comedia o no es rentable, ya sea una risa orgánica o una risa enlatada. Es muy común que grandes estudios y cadenas de televisión contraten a empresas expertas en data para medir las reacciones de una audiencia control ante segmentos o pilotos de show de comedia previo a salir al mercado.
En un cuarto de escritores un chiste puede ser muy gracioso, pero de ahí hasta su demostración en pantalla puede tener muchos cambios. Esto les da pánico a los ejecutivos del cine y la televisión, ya que la producción audiovisual es mucho más cara que otras y nadie quiere arriesgar su inversión al regrabar muchas tomas. Ahora que dejé claro la importancia de medir las risas, quiero que me acompañes a ver una metodología que ha desarrollado mi colega Abraham, alguien que disfruta por igual del mundo de la comedia como el de las matemáticas. Y esta metodología empezó primero para él poder medir su propia efectividad en el escenario. Soy Abraham Martín, Martín del Campo, soy comediante de stand-up. Además de ser comediante, también soy doctor en matemáticas. Fui investigador en el CIMAT, el Centro de Investigaciones en Matemáticas, que está en Guanajuato. Y antes de eso, pues tuve un doctorado, estudié el doctorado en Texas. Después tuve una pasantía en Viena. Y antes de eso, pues soy egresado de la UNAM. Has desarrollado una metodología para medir el grado de efectividad del trabajo escénico de un comediante. Sí, ¿cómo podemos sacar información del público que tenemos cuando hacemos un acto cómico escénico, ¿no? Lo que pienso es como, ¿cómo mido el volumen de risas, digamos? Como que más que medir como cuántas risas tuve o cuántas, es como medir el volumen, me da una sensación que es más robusto que nada más contar, por ejemplo, risas. ¿Exactamente en qué momento se te ocurre desarrollar esta metodología de la efectividad, de medir la efectividad en un comediante? Fue hace como unos, no sé, yo creo que como 6 meses, que solamente fue como pensar que una risa, o sea, pensar el cómo mides una risa buena, digamos, o una mejor risa que otra. Pues primero la pensaba con intensidad, tratar de medir la intensidad de un audio, pero luego me di cuenta como que la intensidad también está relacionado con la duración. O sea, una risa muy intensa tarda más tiempo en apagarse que una risa muy chiquita, ¿no? Entonces, una manera de darle la vuelta a tener que medir intensidad de un audio, porque pues eso depende de calidad de grabación, etcétera, pues era medir la duración de la risa. Y eso fue como que el clic que hizo que ya pudiera tomar datos, por experimentar y empezar a ver qué hacer con esas ideas y cómo juntarlas para medir qué es lo que realmente vale la pena de una rutina cómica, ¿no? Dijiste, voy a medir la duración de una risa en una grabación. Me imagino yo que a mayor duración, mayor efectividad. Ok. Y esto incluye, por ejemplo, también los aplausos, ¿no? Pues los aplausos también duran un ratito, ¿sabes? Entonces, ahí el primer punto clave es el tiempo, ¿no? Duración. Duración, ok. ¿En qué otros factores te has fijado para medir la efectividad aparte de la risa? O si es que hay algo más. Hay cosas que puedes medir desde tu texto. ¿Qué tan rápido estoy diciendo un chiste o qué tan largas están siendo mis premisas, etcétera? Pues sí puedes medir, contar palabras, ¿no? De cuántas palabras, cada cuánto hay un chiste, qué radio estoy sacando con eso. Digamos que son dos fuentes en las que tú estás basando esta metodología para captar información, ¿no? Lo que el comediante sabe de su material y de sí mismo y la reacción que va a generar en el público. Exacto. Okay. Es qué tanto puedo saber de lo mío, más qué tanto puedo saber del público, y con las dos vas a combinar saber lo más que puedas del acto cómico, ¿no? Trato que al menos grabar audio lo más en medio del público posible, por ejemplo. Con el cronómetro de mi teléfono, grabar cuánto duran las risas. Y de hecho, si lo haces en el teléfono, generalmente te da la opción de hacer como los laps, ¿no? Como las vueltas. Y eso pues automáticamente también te graba no solo las risas, la duración de las risas, sino la duración de las premisas, ¿no? Porque si estás grabando entre de aquí a aquí hubo risa, el resto del tiempo que está corriendo pues es una premisa hasta que vuelve a haber otra risa. Lo que noté fue como 4 niveles de risa, ¿no? O sea, como que risitas muy ligeras, risitas normales, digamos, que hace la gente, las carcajadas. Una carcajada es muy clara a partir de más allá que una risa fuerte, y luego ya cuando hay aplauso, una cosa, algo extra más allá que una carcajada, ¿no? Entonces digamos que son los 4 niveles que he marcado. Centrándonos en estos dos factores principales, que es medir la reacción, medir la duración de la reacción del público y el conocimiento de tu material, matemáticamente, ¿cómo haces ese cálculo? Digo matemáticamente para los mortales, ¿no? Porque claro. A lo mejor tú dices, no son matemáticas, es estadística muy básica, pero... No, claro.
pues se empieza a sacar como ese tipo de cosas, como a lo mejor promedios, ¿no? O sea, como hacer este chiste sacó estas risas este día, o este otro día sacó estas otras, sacas un promedio y eso te da como que en promedio cuál es la duración de las risas que tienes, ¿no? Tomo en cuenta el tiempo que dura la rutina o el chiste per se, ¿no? Porque eso es algo que tampoco me gustaba de esto de medir solamente la cantidad de risas por minuto. No toma en cuenta en cuánto tiempo lo estás haciendo. Sumo todo el tiempo que duraron las risas del chiste, no importa de qué tipo, y luego veo cuánto duró el chiste y esa proporción te da un porcentaje. El sistema del que Abraham nos habla aplica de la siguiente forma. Por ejemplo, digamos que tienes una rutina escrita. Lo primero es medir la cantidad de chistes, es decir, específicamente el remate de cada chiste o intención de remate de tu texto, en caso de ser una rutina que nunca antes has probado. Y luego la cantidad total de palabras que tienes en esa rutina. Tu número de chistes lo vamos a representar con la letra G y el número de palabras lo vamos a representar con la letra P. Entonces ahí podemos sacar el primer promedio sobre tu material, lo que sería algo que Abraham llama como coeficiente de paja, es decir, P sobre G. Entonces digamos que, por ejemplo, tu rutina tiene 450 palabras y dentro de esas 450 palabras hay escritos 5 chistes. Entonces sería 450 entre 5, igual a 90. 90 es el porcentaje de paja. Este dato es el número promedio de palabras que dices entre cada chiste. Este dato indica cada cuánto debería haber una risa según lo que escribiste. Hasta aquí la información que vas a obtener de tu material. Ahora veamos los datos sobre lo que se obtiene del público. Digamos que esta rutina de 450 palabras y 5 chistes ya la dijiste frente a una audiencia y la grabaste. El tiempo total de la grabación de esta rutina lo vamos a simbolizar como una T. Y la duración de las risas que escuchamos lo simbolizamos como una TR. Siguiendo este mismo ejemplo de esta rutina de 450 palabras y 5 chistes, encontramos que te llevó 5 minutos y 40 segundos realizarla frente al público. Ese es tu tiempo total, T. Tu tiempo total lo vamos a convertir de minutos a segundos, es decir, 5.40 minutos son 340 segundos. Dentro de este tiempo total de audio, descubriste que hubo 4 risas. Una de 1 segundo, otra de 0.30 segundos, otra de 0.27 segundos y una final de 1 segundo. En total, conseguiste 2.57 segundos de risa. Con estos datos ya puedes sacar el volumen total de efectividad de tu rutina, que es TR entre T. O sea, el tiempo total de duración de las risas entre el tiempo total de la grabación. Siguiendo con los datos del ejemplo, el tiempo total acumulado de las 4 risas es 2.57 segundos y lo dividiremos entre el tiempo total de la rutina, que son 340 segundos. 2.57 entre 340 igual a 0.0075. Este sería el porcentaje de efectividad de tu rutina, 0.75%. En otras palabras, de todo el tiempo que estuviste en el escenario, 0.75% fueron risas. Hay que tomar en cuenta que la longitud de cada risa se puede clasificar. En el caso de Abraham, él encuentra al menos 4 tipos de risas diferentes. Tipo A, carcajada con aplausos, dura de 3 segundos en adelante. Tipo B, carcajadas, dura de 2 a 3 segundos. Tipo C, risa normal, dura de 1 a 2 segundos. Tipo D, risita, dura menos de 1 segundo. También con estos datos puedes sacar tu ritmo, que serían el número total de palabras de tu rutina entre el tiempo total del audio de esa rutina, es decir, P sobre T. Siguiendo este ejemplo serían 450 palabras entre 5.40 minutos. 450 entre 5.40 da como resultado 83.33, usando la magnitud de tiempo en minutos para entender que 83.33 es el número promedio de palabras que dices en un minuto. Eso te indica qué tan rápido vas. Lo que estoy observando es que un comediante relativamente profesional saca un porcentaje de risas como del 20% más o menos. Del 20 y el 30%
del momento escénico son risas. 10 minutos, 8 fue hablar y 2 reír, ¿no? Okay. Todo distribuido durante esos 10 minutos. Ok, wow. Como arriba del 20 es algo bueno, o sea, es una buena noche. O sea, si sacas más del 20% de risas, estás cañón. Si de 10 minutos que tú estás en escena como comediante, 2 minutos fueron de reacciones a tu favor, eso es un buen indicativo. Un gran indicativo, ¿no? O sea, si lo piensas, es como cada risa mide alrededor de poco más de un segundo. ¿Cuántas tienes que llegar para sacar 2 minutos? ¿No? Es un chorro. También es como un arma de doble filo, ¿eh? Te digo que es como tener un amigo muy honesto que no sabes qué tanto quieres consultar. Dentro de este método de Abraham, la información que arroja tu material cómico y las reacciones del público pueden tener todavía muchas más variantes. Me refiero a que puede que tengas chistes que no sean tan fácilmente cuantificables en el papel, o que durante el acto agregaste un movimiento corporal o un nuevo chiste o demás cosas que hicieron reír, fueron graciosas pero que no estaban planeadas. También este método aplica mucho mejor si sigues tu rutina al pie de la letra, tal y cual como la escribiste. Y muchas veces en el texto no se encuentran las acotaciones que haces durante el acto, como intenciones expresivas o movimientos. Tampoco contempla si el comediante hace crowding, es decir, estas veces en que el comediante habla con la audiencia para sacar de ahí cosas chistosas. Algunos le dicen cabareteo. También hay comediantes cuyo proceso de creación no es escrito o es escrito de una forma muy sintetizada, dejando mayor probabilidad a improvisar y al constante flujo de su estructura. También hay que decir que puede que haya variantes que estén fuera del control del comediante, aunque no por ello estas variantes podrían dejar de ser medibles. Como por ejemplo el turno en el que el comediante sale al escenario, el tipo de lugar en el que se presenta, el lugar en el que pone la grabadora entre el público y por supuesto también el mismo público, ya que por ejemplo el público puede ser víctima de sus propios sesgos cognitivos. Uno muy común es cuando vas a ver a tu comediante favorito y das por hecho que él será el mejor, aunque no siempre sea así. Esto le pasa mucho a comediantes ya consagrados, pues para sus seguidores apenas pararse en el escenario ya es motivo de risas. Estas variantes pueden tomarse como referencias cuando se aplica el método de Abraham, ya que si bien no estarán cuantificadas, sí ayudará a entender mejor los resultados de la medición. También ayuda mucho tener una constancia de la medición presentación a presentación, ya que esto te ayudará a ampliar tus promedios. Todo esto podrá parecer en principio engorroso y complicado para el comediante, pero tú imagina lo siguiente. Cada chiste que dices es una hipótesis que planteas resolver experimentándola frente a un público. Lo que buscas es comprobar si es gracioso o no. Entre más hipótesis resuelvas, más efectividad irás encontrando en tu proceso creativo y expresión escénica. Mi motivador fue un poquito quitarme estos sesgos que escuchaba en el gremio, ¿no? De, no, fulano es buenísimo. Y pues sí me lo pregunté muchas veces, que ¿cómo le hago yo para saber que estoy siendo efectivo, que estoy siendo bueno, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me valida como comediante? ¿En dónde me presento? ¿Con quién me presento? ¿Con quién me junto? ¿Cuántas vistas tienen mis TikToks? ¿Sabes? O sea, como, ¿qué es lo que me valida como comediante para saber yo dónde poner mi esfuerzo? Porque realmente es un chorro de trabajo tratar de hacer que la gente se ría con tu rollo. Este o cualquier otro método de medición de la efectividad lo único que busca es reducir la subjetividad frente a un acto escénico. Más que ayudar a las personas comediantes, yo creo que más bien estaría padre que productores tomen en cuenta esta herramienta a la hora de hacer a quién le dan chamba. Porque pues ese es realmente el parámetro que te interesa como productor, ¿no? Es como de qué experiencia le estás dando a tu público y pues ahí tienes cuantificadores, ¿no? Pero cuéntame qué opinas tú de todo esto en los comentarios y también dime si quisieras ver puesto a prueba este método con un ejemplo en vivo. Y muchas gracias a Abraham por ayudarme en la creación de este video. Por favor, síguelo en sus redes sociales. Y si quieres ver más contenido como este, da clic en los enlaces y suscríbete a este canal. Eso me ayudaría muchísimo.